Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, su Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, y de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, en colaboración con el municipio de Marín, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por su presencia el día de hoy. Esta mañana tendrá lugar la cuarta edición del ciclo de conferencias titulado Mujeres en la Historia, cuyo objetivo es reivindicar el papel que las mujeres han tenido en todos los procesos que han definido la historia de Nuevo León y de México. Dicha sesión será impartida por una historiadora, catedrática e investigadora universitaria, a la cual presentaremos en breves. Pero antes, es preciso presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Dinora Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Mario Alberto Lozano, secretario particular en representación del alcalde Juan Carlos Rosales Herrera. La licenciada Marta Nelly Ortiz García, coordinadora de Educación y Cultura de Marín de Nuevo León. La licenciada Zulema Pérez Vázquez, encargada del Instituto de la Mujer de Marín, Nuevo León. Asimismo, saludamos con respeto a los invitados especiales que hoy nos acompañan. El maestro Miguel Ángel González Quiroga, maestro investigador de la Universidad de Texas y San Antonio. La licenciada Cintia Alejandra Salazar Ramírez, presidenta del DIF municipal de Marín. El licenciado Víctor Manuel Flores Olivares, secretario de Seguridad de Marín. La licenciada Alejandra Chapa Rodríguez, directora municipal del DIF Marín. El licenciado Tomás González Espino, director de Servicios Públicos de Marín. El licenciado Gustavo Mireles Belmares, director de Protección Civil de Marín. El licenciado Ricardo Padilla Reina, director de Ecología de Marín. El licenciado José Cruz Ramos, director de Deportes de Marín. La licenciada Imelda Areñano Leal, tesorera municipal de Marín. La licenciada Claudia Naivet Garza Pacheco, regidora del municipio de Marín. El licenciado Faustino Cruz Castillo, regidor del municipio de Marín. La licenciada Lilia Morales, regidora del municipio de Marín. Aprovechamos la ocasión para extender un agradecimiento especial al municipio de Marín y a su alcalde, Juan Carlos Rosales Herrera, a la encargada del Instituto de la Mujer que nos permitió el podio, a la licenciada Zulema Pérez Vázquez, al igual que a su gabinete, Cabildo, quienes se encargaron del funcionamiento del municipio y de la realización de este evento. También agradecemos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, a su director, a sus alumnos, profesores y autoridades, por todo el apoyo proporcionado para la realización de este evento. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, a continuación escucharemos las palabras de bienvenida del maestro Mario Alberto Garza Lozano, en representación de nuestro alcalde. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos también la presencia, después de que ya nos han mencionado los asistentes, personal de la presidencia municipal. Si faltó alguien, también nos acompaña la licenciada Nelly Flores Villarreal, directora de Desarrollo Social. No sé si mencionaron al ingeniero Edgar Alán González Martínez, director de Desarrollo Urbano. También están aquí dos maestras muy apreciadas y queridas del plantel CECIT de Marín, Nuevo León, María Amalia González de Mares, es el nombre del plantel, ¿verdad? Me refiero a la licenciada María Guadalupe González Cortés, ella es orientadora educativa.
y a la licenciada Matilde Vicencio Santiago, docente de este plantel. Bien, pues, a nombre de nuestro presidente municipal, el ciudadano Juan Carlos Rosales Herrera, que siempre ha estado interesado en el trabajo que se realiza en el municipio y en ese tipo de eventos en los cuales tiene mucha relevancia porque en su administración, como ustedes lo pueden ver, predomina el género femenino. Es para nosotros un orgullo porque de las mujeres aprendemos tanto, son muy organizadas, muy trabajadoras, muy dedicadas y ¿qué les puedo decir? Y reconocemos también el trabajo de una amiga de muchos años. Me refiero a la licenciada Dinora Zapata Vázquez, que tengo tiempo de conocerla, una persona muy dedicada, muy trabajadora y una persona que siempre ha estado empeñada en el trabajo de las mujeres y sobre todo ahora que se trata del tema de mujeres en la historia. Estamos aquí en estas instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, aquí en Marín, Nuevo León, como ustedes lo podrán ver. Un espacio aceptable, un espacio dedicado a los eventos que se realicen siempre que sean de beneficio para el municipio de Marín, siempre que sean, como así suelen suceder en esta administración 2024-2027, espacios donde nuestro alcalde siempre ha sido muy enfático en que se le dé su espacio, su tiempo, su dedicación al trabajo que realiza la mujer. Aquí, en este espacio, el Instituto Municipal de la Mujer, se han hecho muchas adecuaciones y de eso, cuando termine el evento, pueden comentarlo con la licenciada Zulema Pérez Vázquez, que es la directora enlace del Instituto Municipal de la Mujer. Aquí acuden muchas personas que traen dudas, que traen situaciones personales, aquí son atendidas y canalizadas a las instalaciones e instituciones correctas, convenientes, para poderles dar seguimiento a la problemática que enfrentan. Aquí se encuentran 3 de los regidores. Me refiero a Faustino Cruz Castillo, me refiero a la licenciada Claudia Naive Garza Pacheco y me refiero a nuestra amiga que siempre, y lo quiero mencionar, Lilia Morales Saucedo, de una comunidad del Ejido Marín, donde ella trabaja y está pendiente siempre, buscando que nunca haya discriminación, buscando que no haya aislamiento, sino que el Ejido Marín, como una comunidad que pertenece a este municipio, en voz de ella, muchas personas, habitantes de este Ejido Marín, hacen sus propuestas, peticiones, como lo hacen con la licenciada Claudia, como lo hacen con nuestro amigo Faustino Cruz, son llevados al seno del Cabildo, que es el máximo órgano de gobierno, encabezado por nuestro presidente municipal. Y qué bueno que para dar realce se encuentra también nuestra primera dama del municipio. Me refiero a Cintia Alejandra Salazar Ramírez, presidenta del DIF municipal, esposa de nuestro alcalde, que ella también siempre está muy atenta y presta a recibir y a escuchar a la gente. Pero como lo dijimos ahorita, para las jóvenes y los jóvenes, esto es mujeres en la historia. No me resta más que ceder el uso de la palabra a quien va a ser la conferencista. Bueno, no sé cuál sea el orden, pero ahorita quiero presentar a la conferencista, Ana Laura Ceballos Martínez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para cerrar el tema, les comentaba, Marín es un municipio que tiene matriarcado, no patriarcado. Hay muchos municipios en los cuales nunca ha gobernado una mujer. Y el alcalde, pues siendo hombre, él le da su espacio y su lugar a las mujeres, porque así debe ser. Nosotros como hombres debemos ser siempre atentos y saber reconocer. Aquí hubo una alcaldesa, María Amalia González de Mares, que fue 3 veces alcaldesa, y hubo también una mujer, esposa de un alcalde, me refiero a la señora que en paz descanse, las dos ya que en paz descanse, Albesa González González, ella esposa de
un exalcalde Raimundo Rodríguez, que falleció en un accidente, una cuestión que impactó mucho al municipio, allá por el año de 1976. Fallece, y en ese tiempo la ley se aplicaba tal vez de otra manera. Ahorita, al fallecer un presidente municipal en turno, tienen que sesionar el cabildo y pasarlo al Congreso. El Congreso dictamina y el Congreso regresa y dice de los regidores o del síndico, este es el que se va a quedar en el cargo. Que no queremos que eso sea el caso. Pero ese caso que les digo impactó mucho a Marina ya en el año 1976. Tan es así que el Congreso en turno de ese tiempo, ese año, decidió que su esposa cubriera a Raimundo Rodríguez. Y fue así como ella fue alcaldesa, pasando a la historia. Y si ustedes acuden a la sala de juntas donde sesiona el honorable ayuntamiento en este momento, administración 2024-2027, podrán ver ustedes una galería de alcaldes y ahí aparecen dos mujeres, Amalia González de Mares y Albesa González. Sin embargo, sin irme mucho a la historia, aquí lo puede confirmar nuestro exdiputado, nuestro amigo, en Soaza hoy es la primera mujer que es alcaldesa. ¿Segunda? Nancy, es correcto, es la segunda alcaldesa. No había habido un hombre. Creo que en Apodaca es donde no ha habido ninguna mujer. San Nicolás. En Doctor González sí, ya habían mencionado, en Higueras también. De los municipios nuestros. En Pesquería también, cuando fue Ángela Guerrero. En Ciénaga de Flores, creo que también ya había habido mujer. Aquí digo que en la historia data de muchos años atrás, porque se peleaba en que quién había sido la primera mujer alcaldesa. Entonces las mujeres, claro que están muy preparadas, están muy capacitadas, son muy organizadas en lo personal, la reconozco. Hay muchas personas del sexo femenino que se han destacado por su excelente trabajo. Yo en mi administración 2015-2018 tuve una secretaria de Seguridad Pública, mujer. Y bueno, no concluyó el ejercicio de la función, tuvo que retirarse a otro cargo que fue llamada, pero indistintamente. Nos sorprende mucho porque ya en Monterrey vemos ya muchas de las operadores del transporte público son mujeres. Entonces, ya no hay ningún limitante. Antes decía, ese trabajo es exclusivo para hombres. De ninguna manera, yo creo que están más preparadas, manejando máquinas, trascabos, no sé, infinidad de trabajos que antes pensaban que eran exclusivos de los hombres, ahora las mujeres lo realizan. Un servidor, y lo he platicado mucho con el alcalde, somos convencidos al 100%, sin ninguna duda, de que las mujeres son personas excepcionales, seres humanos dotados de mucha capacidad, además de una intuición que van más allá de tal vez ese sexto sentido. Mi respeto, admiración, pero sobre todo, regresando al evento, muchas gracias por ese tipo de eventos que mucho vienen a despejar dudas, a integrarnos mejor las ideas, las emociones de lo que pasa. Por eso cuando vi que el tema hablaban del sindicalismo y cosas importantes que nos han marcado en la historia y que tanto hombres como mujeres hemos vivido situaciones críticas, complicadas, que con estos temas a veces nos sensibilizamos, que es la pretensión final de esto. Gracias a todas y todos los asistentes, enhorabuena, y a nombre de nuestro presidente municipal, el ciudadano Juan Carlos Rosales Herrera, y de la ciudadana Cintia Alejandra Salazar Ramírez, presidenta del DIF municipal, de todas las directoras y directores que conforman esta administración, secretario de Seguridad Pública, bienvenidas a este evento de las mujeres en la historia, aquí en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer. Enhorabuena y muchas gracias. Agradecemos al maestro Mario Alberto Garza Lozano por los mensajes de bienvenida. Para continuar con la sesión, en esta cuarta edición del ciclo Mujeres en la Historia, escucharemos la conferencia magistral titulada Sindicalismo,
magisterial y participación política de las maestras nuevoleonesas de 1930 a 1950, a cargo de la maestra Ana Laura Ceballos Martínez, a quien agradecemos por haber aceptado participar en este ciclo. Me permito leer una breve semblanza de nuestra conferencista. Ana Laura Ceballos Martínez es estudiante del doctorado en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto Mora. Sus estudios se han centrado en el periodo postrevolucionario y la formación del Estado mexicano en el siglo XX desde una perspectiva regional y de género. Sus investigaciones se centran en la participación política, relaciones, resistencias y negociaciones que se tejen entre actores locales, especialmente las mujeres del noreste, con otros actores regionales y nacionales dentro del Estado mexicano. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Bueno, ¿puedo poner? Sí, bueno, primero que nada quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi alma mater, por crear este espacio justamente para las investigadoras poder exponer nuestros avances de tesis, nuestras investigaciones, y sobre todo llevarlo a otros espacios que sea fuera del área metropolitana de Monterrey, ¿verdad? Y por lo tanto quiero agradecer también al Ayuntamiento de Marín, precisamente por otorgarnos este espacio y la asistencia de todas y todos los habitantes y los estudiantes para venir a escuchar esta conferencia. Ahora, creo que todavía no lo ponen, ¿verdad? Sí, bueno, les voy a ir dando un preámbulo. Una de las razones por las que yo he escogido este tema, además de que genuinamente siempre me ha interesado destacar el papel de las mujeres en la historia, es a raíz de darme cuenta que se ha destacado muy poco la participación que las mujeres han tenido en la política nuevoleonesa, y sobre todo el papel que las maestras tuvieron en la búsqueda de derechos femeninos, obviamente, como la ciudadanía política, pero también otro tipo de derechos laborales o la construcción de instituciones precisamente dedicadas a defender a las mujeres, ¿no? A las mujeres que viven bajo violencia, entre otras cosas. Entonces, esa es una de las razones por las que principalmente escogí este tema. Y como paréntesis, me gustaría decir que yo puse maestras nuevoleonesas porque hubo muchas maestras que nacieron alrededor de Nuevo León, pero terminaron haciendo política en Monterrey. Entonces me voy a estar yendo como de el espacio más allá de Monterrey, de donde son ellas, pero aclarando que todas a las que estoy estudiando fueron políticas importantes en los años 50, muchas de ellas, o la mayoría, fueron regidoras, pero también fueron dirigentes de la sección femenil, pues del partido institucional que, como sabemos, fue el que principalmente gobernó por muchos años, o casi el partido que únicamente gobernó el país, incluyendo el Estado, ¿no? Y antes de comenzar, mi trabajo se centra específicamente en aquellas políticas que eran maestras, y es porque, digamos, las maestras conformaban el grueso de la población de mujeres políticas, ¿no? Y para ello, es por eso que me interesó, bueno, yo puedo continuar, ¿verdad? Sí. Quería entender cómo el magisterio para muchas se volvió el espacio fundamental precisamente para hacer política, y porque evidentemente durante muchos años, desde finales del XIX, pero sobre todo a lo largo del siglo XX, el magisterio era el espacio o la profesión que las mujeres podían estudiar y que podían tener una forma de vida más allá o fuera del matrimonio o fuera de las normas sociales establecidas, y el magisterio les daba ese espacio, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX y principios del XX, en Nuevo León empezó a suceder un proceso que se llamó la feminización del magisterio, y es justamente cuando la mayoría de quienes formaban esta profesión pues se fueron formando como mujeres, evidentemente bajo diversos estereotipos, y entonces, bueno, bajo diversos procesos como el crecimiento industrial en Nuevo León, la burocratización del Estado, pues empezaron a dar cuenta que era necesaria la formación de más maestros en un momento en donde también la población estaba creciendo, y pues bajo ciertas normas crearon la idea de la maestra, ¿no? La maestra dócil, la maestra que tiene esa capacidad para cuidar a las infancias, etcétera.
Y recuerden que esto es una cuestión que pasó hace más de 100 años y eso era lo que en ese momento se creía, ¿no? Lo cual también va a ser interesante porque luego muchas mujeres lo van a terminar utilizando como una herramienta política. Pero también hay que entender que justamente este proceso de la feminización del magisterio se dio en el momento de la Revolución Mexicana, que dicho sea de paso, Nuevo León fue un estado donde evidentemente se vio afectado por esta guerra civil, con muchas destrucciones, muchas crisis económicas y por lo tanto sociales. Entonces muchas mujeres empezaron a ver al magisterio como una salida económica y social a esa crisis, ¿no? Y en eso se empieza a experimentar pues una migración fuerte de muchos otros municipios, pero no solamente de Nuevo León, sino también pues, de los estados vecinos como Tamaulipas, Coahuila, etcétera, y llegan a estudiar a la Normal de Nuevo León, la famosa Normal que ahora tiene el nombre de Miguel F. Martínez, pero que en esos momentos, en los años 10 y 20, todavía era la escuela normal para señoritas y que más adelante pues se va a fusionar, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo este proceso de integración de las mujeres a la educación, pues también las va haciendo ser parte del espacio público, porque evidentemente al ser normalistas, pero luego al graduarse y terminar trabajando en las instituciones públicas, pues las va acercando en los espacios públicos y dejan de ser esas mujeres que están solamente en el ámbito privado, ¿no? Y por lo tanto, pues empiezan a tejer relaciones o hacer negociaciones con otro tipo de autoridades y de cierta forma eso les va dando una experiencia política importante, ¿no? Ahora, también en esta época empieza a haber una concientización sobre el deber magisterial que se va configurando un poco con la idea de qué deberían de hacer las mujeres en la sociedad, sobre todo cuando termina la Revolución Mexicana, viene la construcción de un nuevo Estado, la promulgación de una nueva Constitución, una nueva visión de cómo debería de ser México. Y muchas maestras, y esto lo tengo a raíz de sus tesis que hicieron o sus disertaciones que hicieron en la Normal, pues empiezan a decir, bueno, nosotros como maestras tenemos el deber de formar a los ciudadanos y para formar a los ciudadanos pues tenemos que estar en lo público y la forma que podemos estar en lo público va a ser estando en la política, ¿no? Entonces empiezan a hacer como esa relación interesante porque esta cuestión pues va a perdurar hasta muchísimos años y va a ser muy importante para el quehacer político de las maestras y esa concientización las va a llevar a no solamente quedarse en las instituciones educativas, sino decir que si queremos mejorar y queremos tener mayores derechos, no solamente para nosotros, sino en general para las infancias, para los desprotegidos, pues tenemos que estar en la política porque es la forma que nos permite obrar, ¿no? Entonces cada vez empieza a haber esa concientización, que ese es el deber de las maestras, que también evidentemente para los maestros varones pues existía esa idea, pero creo que con las mujeres va a ser mucho más fuerte, porque a la vez también el Estado va a empezar a conceptualizar que las mujeres tenían que estar en la asistencia social, que ahorita voy a hablar de ese tema, porque esa era la forma de integrar a las mujeres en el quehacer público, pero luego se va a ir relacionando mucho pues con el quehacer magisterial. Ahora, otra cuestión que también es muy importante mencionar es que no solamente las maestras en Nuevo León fueron las ¿cómo se dice? Las únicas que hicieron política, de hecho fue una tendencia a lo largo del país. Vamos a ver, por ejemplo, casos muy conocidos en Jalisco, en pequeños municipios donde también hubo muchísimas alcaldesas, muchas regidoras, síndicas, diputadas, y todas, o mayoritariamente todas, eran maestras, precisamente por lo que el magisterio les ofrecía y cómo utilizaban la estructura educativa como una forma de hacer política y pues también para obtener mayores derechos. Entonces por eso es importante siempre tener claro esta cuestión, aunque no van a ser las únicas mujeres en la política. Ya más adelante vamos a empezar a ver, por ejemplo, también muchas mujeres enfermeras o telefonistas, por ejemplo, o algunas graduadas de la universidad, pero el grueso de las mujeres en la política siempre van a ser maestras y quienes van a dominar el escenario cuando las mujeres obtienen el derecho al voto, ¿no? Y por otro lado, algo que también me gustaría mencionar es que justamente en esta época, y una cuestión que se va a mantener por muchos años, es que existía una idea de que las mujeres tenían que ser dóciles, tenían que ser abnegadas,
y por lo tanto esa idea se transmitía hacia el quehacer de las maestras. No obstante, eso era, digamos, el discurso, pero cuando nos metemos a los archivos nos damos cuenta que son maestras que realmente están rompiendo moldes, ¿no? Y moldes justamente, pues, levantándose en contra de las injusticias hacia ellas por cuestiones de género, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde evidentemente no tenían los mismos derechos que los varones, ni los mismos derechos, por ejemplo, que los maestros en ciertas escuelas, y por eso me gustó poner esa parte de las maestras entre la docilidad femenina y la maestra que rompe moldes, porque no se están digamos, ciñendo a esos moldes, sino están enfrentándolos a través de diversas actividades, como por ejemplo, justamente tener ciertas, hacer huelgas, ¿no? Que las huelgas pues no estaban bien vistas para las mujeres, no obstante ellos lo hacen, toman la escuela normal como una forma también de protesta, y pues eso evidentemente les va haciendo tener más conciencia de la importancia de hacer ciertas actividades políticas para su beneficio y que más adelante pues van a redundar en un capital político. Ahora, bueno, como les mencionaba, la estructura educativa es muy importante. También el siglo XX, pues como ustedes saben, es el crecimiento o la fundación de la SEP, y por lo tanto la SEP va a fomentar la integración de las maestras, y la integración política de las mujeres también va a ser a través principalmente de la SEP, y porque, bueno, a través de la Secretaría de Educación en el caso de Nuevo León, porque no siempre fue la SEP la que estuvo tan presente, sino más bien la Secretaría de Nuevo León del Estado, ¿no? Estatal. Evidentemente ellas van a utilizar esos espacios, van a aprender a negociar con otros actores políticos y a tejer vínculos que de cierta manera pues también les van a permitir tener mayor visibilidad en la política. Bueno, sé que no se ve muy bien, pero estas son las principales maestras a las que estoy estudiando. Hay más, tengo como 7 maestras más, pero si se fijan todas nacieron entre 1897 la primera, y digamos como que la que era más joven nació en 1920. Y si pueden ver, pues hay 3 de Monterrey y todas las demás vienen de otros municipios pequeños o aledaños a Monterrey, y también una profesora que nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y bueno, aquí están los cargos que principalmente ocuparon, la mayoría, como les mencionaba, fueron regidoras, y que justamente el papel que ellas hicieron como regidoras fue fundamental, aunque en la historiografía poco reconocido, y es por eso que quiero hacer esta investigación, pues para dar cuenta que su papel dentro del municipio como regidoras fue fundamental, pues también para mantener al municipio funcionando, ¿no? Por otro lado, también pues están otras profesoras que fueron dirigentes de las secciones femeniles del partido en sus 3 etapas, ahorita hablo un poco de eso, y esto es importante porque pues no era cualquier cosa, sino más bien ellas tenían que organizar a todas las mujeres, tenían que organizar conferencias, difundir la importancia del voto femenino o la importancia de la integración de las mujeres en la política. Y por último, bueno, hay 2, por último están las que fueron diputada suplente local y diputada local hasta los años 60, entonces son las que estoy estudiando. Las demás que ya no puse es porque no tuvieron un cargo, no fueron funcionarias públicas o no tuvieron un cargo tan notorio dentro del partido, pero sí van a estar presentes, ¿no? Y bueno, también no las puse porque ahorita estoy en proceso de ver sus fechas de nacimiento, lugares de nacimiento, estoy en esa parte de la investigación. Pero bueno, entonces básicamente con ellas son con las que me estoy basando. Ahora, México experimentó cambios muy importantes y muy fundamentales durante el siglo XX, especialmente en los años 30 con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, que estuvo de 1934 a 1940, y justamente uno de sus objetivos durante su sexenio fue integrar a las masas o a la población a la dinámica política, y sobre todo aquellos personajes que en las políticas anteriores o en los gobiernos anteriores no habían tenido esa integración tan importante, y entre ellos estuvieron primero los maestros y luego también las mujeres. Y para ello Cárdenas ideó o creó la idea de que se tenían que hacer organizaciones
adscritas al Estado, adscritas al partido oficial, entiéndase en ese momento como el Partido de la Revolución Mexicana, que después va a ser el PRI, precisamente para canalizar sus demandas políticas a través de esas cuestiones, ¿no? De esos organismos, pero también tanto el magisterio como las mujeres, pues básicamente aprendieron que, otra vez, como les mencionaba anteriormente, era a través de la integración de la política o su participación dentro de la política como grupo homogenizado, como grupo unido, que les iba a permitir tener mayores derechos, y específicamente pues a las mujeres que evidentemente estaban buscando obtener la ciudadanía política, ¿no? De hecho, en los 30 va a ser los años más importantes para la obtención del voto de las mujeres, ¿no? Entonces, en esos años, en los años 30, a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Monterrey, empezó a darse una proliferación de sindicatos magisteriales autónomos. ¿Qué quiere decir esto? No era el CENTE como lo conocemos ahorita, sino eran sindicatos de Marín, por ejemplo, de Salinas, Victoria, Sindicato de Santiago, etcétera, que más adelante se van a unificar en el Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza de Nuevo León, y luego ya se unifica bajo el CENTE, ¿no? Pero esto es importante porque una cuestión que yo destaco, que he visto en estos sindicatos, sobre todo los que son de municipios fuera de Monterrey, es que la mayoría de las integrantes eran mujeres, ¿no? Y de hecho eran las dirigentes, las mujeres de estos sindicatos, y creo que aquí es donde también empieza a haber una experiencia de participación en la política, una experiencia de la importancia, por ejemplo, de hacer manifiestos, de crear pliegos petitorios para la demanda, de hacer huelgas, por supuesto, ¿no? De hacer paros, tomar escuelas, y creo que toda esa experiencia pues se va a trasladar a el quehacer femenino en las organizaciones femeninas. No me detendré tanto en hablar sobre el sindicalismo magisterial, sé que parte del título decía esto, pero la razón por la que también lo puse es porque creo que sin el sindicalismo magisterial no se entiende tampoco la participación política de las maestras. Evidentemente, ambas cosas van entrelazadas, y el sindicalismo magisterial les da una experiencia muy importante a las maestras en el quehacer de la política y en cómo buscar la obtención de derechos, y sobre todo también cómo ir metiéndose, por ejemplo, en la búsqueda de los cargos públicos, ¿no? Que evidentemente en estos años todavía no lo van a tener, pero más adelante sí. Y también en los años 30 va a haber un surgimiento de muchas agrupaciones femeninas. Aquí en Nuevo León, una de las más importantes, fundadas por una maestra que se llamaba Alicia Elizondo Peña, se llamaba Acción Femenil Proletaria, y básicamente es bien interesante porque esta maestra desde 1936 presenta una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para que las mujeres obtuvieran el voto a nivel local, a nivel estatal y a nivel municipal. Ese voto, esa iniciativa se aprueba, pero nunca se publica, ¿no? en el diario oficial, y por lo tanto no se hace oficial, no se hace evidente, pero creo que de todos modos es importante destacarlo porque muestra pues el poder o cómo van acumulando cierto poder y cierta experiencia política las maestras, justamente con el fin de pedir la obtención del voto. Y hago acotación de los años 30 porque recuerden que el voto municipal a nivel, en todo México se obtiene en 1947 y el voto a nivel federal en 1953. Entonces las maestras de Nuevo León desde 10 años antes ya estaban pidiendo que se reformara la ley para obtener el voto. Ahora, una de las razones por las que no se obtiene el voto a nivel local, que también coincide un poco con el nivel federal, porque también en esos años las agrupaciones femeninas federales habían pedido una iniciativa de ley, etcétera, era porque a finales de los 30 empezó a surgir el movimiento conservador, fascista en Europa, y que por lo tanto la derecha en México había empezado a tener una influencia en medio de un gobierno que se decía ser más de izquierda, aunque hay que poner comillas, ¿no? Porque se puede poner en duda,
pero había una idea preconcebida de que las mujeres iban a votar más por la derecha, iban a votar más por la Iglesia Católica, y precisamente por eso al final deciden no publicar la derogación de la ley. No obstante, algo bien interesante es que no era así, en verdad. La mayoría de las mujeres que están pidiendo la obtención del voto eran mujeres que creían más en una doctrina más de izquierda, más influenciada por una izquierda latinoamericana, por supuesto, y eso va a hacer que constantemente estén publicando comunicados y diciendo: nosotras no somos esas mujeres que ustedes están pensando que somos, nuestro quehacer con la población es social, y por lo tanto pues nosotros vamos a votar por quienes creemos que van a ayudar a toda la población, ¿no? Y de hecho en los años 30 básicamente el discurso femenino se va a ir entre ese tipo de cuestiones, pero bueno, ahorita voy hablando un poco más de eso. Y bueno, había puesto lo de la consolidación del sistema corporativista del régimen cardenista, que es básicamente lo que les estaba mencionando, la creación de corporaciones, en este caso, por ejemplo, el sindicato de maestros, pero también las acciones femeniles dentro del partido, con el interés de integrar a todas estas personas que originalmente habían estado un poco relegadas de la política a la dinámica nacional. Y esto pues va a ser una cuestión muy importante para las mujeres, porque ellas evidentemente se van a formar en las filas del partido oficial o hegemónico, como le quieran llamar, pero ellas también van a utilizar esa integración a su favor precisamente para obtener mayores derechos, ¿no? Y entonces, bueno, como les mencionaba y me gustaría recalcar, es que todas estas experiencias y prácticas políticas que aprenden en el sindicalismo se van a ir replicando más adelante en las organizaciones femeniles, pero también les va a ir dando herramientas para cuando las mujeres obtengan el derecho a ser votadas en los años 50 y que van a empezar a ser parte de la función pública y van a empezar a ser regidoras, diputadas y, bueno, senadora ya hasta los años 90, ¿no? Entonces, por eso considero que el magisterio fue un espacio muy importante para la apertura de los derechos políticos y para la integración de las mujeres en la política, y hay que seguirlo reconociendo, ¿no? Ahora, en los años 30 se dio un debate muy interesante que estaba entre lo que era el feminismo radical y el feminismo maternalista. Básicamente el feminismo radical creía en una igualdad total entre mujeres y varones, creía que el papel de la mujer era lo que ella quisiera dedicarse, que digamos es algo parecido a lo que podemos ver en los movimientos feministas actuales. No obstante, recordemos que estamos en los años 30 y 40, o sea, hace casi 100 años, cuando digamos el sistema social y cultural y las creencias eran totalmente diferentes, y por lo tanto también va a haber otra rama del feminismo que va a ser lo que se llamó el feminismo maternalista, es decir, que se creía que evidentemente las mujeres tenían un papel como madres y esposas en ese momento, y por lo tanto ellas como madres, esposas, hermanas, tenían que tener una participación en la vida social para cuidar a esos espacios, pero la única forma de poderlos cuidar otra vez era a través de la obtención de derechos políticos y estando en la política, ¿no? Esta idea del feminismo maternalista ya después para los años 60 ya va a quedar eliminado, digamos, como de los movimientos feministas, pero en estos años va a ser muy importante porque precisamente muchas maestras y muchas mujeres también van a adoptar esa idea de que las mujeres evidentemente tienen ese papel de cuidar a las infancias, de cuidar a otras mujeres, por supuesto, pero decían, bueno, si no podemos votar, o más bien decían algo así como, necesitamos obtener el derecho al voto, porque si no podemos votar, ¿cómo nos vamos a asegurar que el siguiente presidente sea el ejemplo para nuestros hijos o para los futuros ciudadanos, ¿no? Es decir, a lo mejor ese es nuestro papel, sí, pero también tenemos que tener ciertos derechos en la política precisamente para cuidar o salvaguardar el futuro de la nación y el futuro de los ciudadanos. Y durante los años 30 van a estar como compitiendo estas dos ideas de feminismo. No obstante, para los 40, pues por una cuestión del sistema, porque el mismo Estado lo estaba promoviendo, etcétera, el feminismo maternalista, digamos que va a ser el que va a ir como teniendo la ventaja. Ahora, una cuestión que yo veo, por ejemplo, es que evidentemente una cosa es el discurso y otra cosa son las prácticas, ¿no? Yo siempre me cuestiono con las maestras que yo estudio si realmente, o sea,
creían en esa idea o lo utilizaban como una herramienta política, ¿no? Porque sabían que esa era la forma de justamente tener un acercamiento más fuerte a la política o que no iban a ser relegadas de, ¿verdad? Y ellas mismas lo fueron promoviendo, pero a su vez, a través de la promoción de estos valores o estas ideas, pues definitivamente empezaron a obtener muchos espacios en los municipios, algunas a nivel estatal. Ahora, bueno, ya lo de las maestras sufragistas en medio de los conflictos con otros partidos, es importante entender que si bien evidentemente tuvimos un partido que tuvo algunos o muchas características como un partido hegemónico, dictatorial, etcétera, había otros partidos ahí pisándole los pies, ¿no? Por así decirlo, como el Partido Acción Nacional, como por ejemplo algunas mujeres que estuvieron en un movimiento que en los años 40 que fue a raíz del conflicto con Juan Andreu Almazán, quien también quería ostentar a la presidencia de la República, pero también otros partidos como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, etcétera, que ahí van surgiendo. Y todos esos partidos también estaban integrando a las mujeres como parte o como base política fundamental para moverse, porque ya para los años 30, 40 se sabía que el voto de las mujeres era una cosa que nada más era cuestión de tiempo, ¿no? Así definitivamente, y precisamente por eso todos los partidos empezaron a integrar y las mujeres empezaron a integrarse en los partidos para formar bases políticas fuertes, porque se sabía que iba a ser la siguiente votante y como muchos años después va a suceder, sobre todo ya hacia los 60, 70, se van a dar cuenta que las mujeres votaban incluso más que los varones, ¿no? Y precisamente esta formación política dentro de los partidos pues va a ser fundamental, ¿no? Ahora, lo puse en razón de que muchas de estas maestras, más bien la mayoría, o si no es que todas de estas maestras, ellas fueron parte del partido oficial y justamente a raíz de estos conflictos con otros partidos fue que ellas empezaron a tener todavía una relevancia más importante porque tenían que formar las filas o las bases políticas del partido, crear la acción femenil, atraer más mujeres para que se afiliaran al partido y por lo tanto pues ellas van a también ir tejiendo estas experiencias de formar cuadros y por lo tanto les va a ir permitiendo subir en la escala digamos del partido que una vez que llegan obtienen el voto pues ya son maestras que están reconocidas en la política. Y esto es importante y se me había olvidado hacer la aclaración hacia el principio de la presentación, es que por muchos años se creía que la participación política solamente era el acto de ir a votar. No obstante, a raíz de muchos estudios teóricos en los años 80, 90, empezaron a decir que la participación política es mucho más que votar, porque si lo vemos así, pues entonces estaríamos eliminando todas las otras actividades que las mujeres hicieron antes de la obtención del voto, ¿no? Y básicamente para muchos teóricos la participación política era es la capacidad de influenciar sobre la toma de decisiones a través de ciertas acciones, ¿no? Entonces, una cuestión que es importante resaltar aquí en esta presentación o en la investigación que estoy haciendo es que todas las maestras que llegan a ser regidoras, que llegan a ser diputadas, son maestras que desde los años 20 o 30 habían tenido una participación política, se habían integrado como parte del partido, habían estado dentro de los ayuntamientos ocupando otros cargos y habían utilizado, por supuesto, a la estructura educativa como un espacio para desarrollarse en la política, ¿no? Y bueno, ya una vez que las mujeres obtienen el voto municipal en 1947, pues la primera regidora fue Manuela Montemayor en 1949 y a partir de ahí vamos a empezar a ver a una maestra por lo menos en cada renovación del cabildo. Y las mujeres después obtienen el voto federal en 1953, lo cual también va a ser fundamental porque la promoción o la difusión del voto en los años 50 femenino, pues evidentemente lo van a tener que hacer las mismas mujeres y aquí es donde las maestras van a volver a tener una participación fundamental. Bueno, y aquí es un tema que a mí me interesa mucho destacar, que es la asistencia social como una forma de participación política. Otra vez, pensando en estas ideas que se van construyendo sobre cuál es el quehacer de las mujeres en la política, parte de lo que sucedió en el siglo XX fue que se creía que, digamos, como el espacio ideal de las mujeres era
a través de la asistencia social. Y esto es fundamental porque hay quienes a veces restan importancia o el valor que tienen, no obstante creo que la asistencia social es fundamental porque a raíz de ese tipo de actividades, pues las mujeres van a ir desarrollando otras formas de participar y sobre todo, pues evidentemente a través de de esa actividad se van a crear instituciones que hoy son fundamentales para entender a la política. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, a raíz como de toda esta línea de participación, se va a crear el Instituto Estatal de las Mujeres, que precisamente lo que busca, o lo que en su momento lo que buscaba era luchar contra la violencia de género, pero hay que entender también el origen que tiene esa creación y cómo las mujeres desde los años 30 están participando y cómo ellas mismas son las que buscan tratar de resolver esta situación, ¿no? Entonces, en realidad la actividad femenina en la asistencia social se ha dado desde los años 20, 30 y justamente una de las principales acciones que tenían las maestras en los primeros años del Partido Revolucionario Institucional, que se fundó en 1929, era la asistencia a los comités antialcohólicos. Sobre todo en los años 30 había un interés del Estado y del gobierno cardenista a nivel nacional de combatir el alcoholismo, combatir lo que en ese entonces le llamaban fanatismo, y se creía que las mujeres eran quienes podían realizar esto principalmente por su acercamiento o por su relación tan fuerte que tenía con la comunidad municipal, cosa que se creía que los varones no tenían, ¿no? Entonces vamos viendo cómo van destacando estas ideas de cuál es el trabajo ideal de las mujeres, pero que esto a su vez les va ayudando a construir una trayectoria política fuerte e importante, ¿no? Y de hecho los comités antialcohólicos eran dirigidas por la esposa del gobernador en esos años, pero había subcomités que todos eran o estaban en las escuelas primarias y por lo tanto las maestras o las maestras que eran directoras se volvían parte de ese sistema y justamente las directoras luego van a ser las que van a tener una participación más importante en la política, ¿verdad? Entonces creo que también esa relación que hay en cómo van teniendo relaciones o se van relacionando con otros espacios o con el municipio, pues les va llevando a construir una trayectoria política importante. Ahora, también en los años, principios de los 40, la asistencia social va a ser una cuestión que el PAN empieza a difundir a través de las mujeres y por lo tanto el partido, el PRI, lo retoma y en Nuevo León va a tener un efecto importante para creación de instituciones futuras, como la creación del Instituto del Trabajo Social, que es la actual Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Nuevo León, y que aunque las principales creadoras de este instituto no son maestras, de hecho son abogadas egresadas de la Universidad de Nuevo León, una de ellas Margarita García Flores, quien fue la primera diputada federal del estado en 1955, sí va a tener una influencia importante de las maestras, porque fue gracias a ella y su relación precisamente que habían empezado a construir con las autoridades estatales que se logra fundar este instituto, ¿no? Y que de hecho los primeros años del instituto se van a encontrar en una de las escuelas anexas a la escuela normal de profesores. Entonces vamos viendo también cómo la creación de instituciones que son fundamentales para entender la actualidad, no solamente fue hecha por parte de los varones, sino también por la capacidad política e influencia de las mujeres y específicamente de las maestras, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, también más adelante cómo la Facultad de Salud y Nutrición, pues también va a ser una obra de las maestras, porque precisamente se creía que la cuestión de nutrición, de salud, era un trabajo de asistencia social y por lo tanto algo que las mujeres deberían de hacer. Ahora, el trabajo de las maestras regidoras fue muy importante porque en los años 50 ellas estaban principalmente encargadas de la comisión de la asistencia social, otra vez porque se creía que ese era el trabajo que ellas deberían de hacer, pero si no hubiera sido otra vez por la capacidad que ellas tuvieron para vincularse con otras autoridades, pues muchas instituciones no hubieran podido ser creadas gracias a su actividad y a su influencia, y pues sobre todo porque evidentemente tenían una idea de que su papel era ayudar a la ciudadanía y la forma de ayudarla era a través de la asistencia social, y evidentemente eso se va a ver mucho en los archivos de cómo pues ellas eran las encargadas, por ejemplo, de crear espacios para las infancias en situación de pobreza,
o ayudar a mujeres que habían sido violentadas, entre otras cosas, y por eso me gustaría también seguir destacando el papel de estas primeras mujeres que estuvieron en la función pública. Ya después, ahorita no estoy en esa parte, ya después iré viendo cuál fue el papel de las mujeres que fueron diputadas, la primera senadora, pero ahorita estoy en este periodo de destacar el papel de las regidoras, ¿no? Ahora, una cuestión que he propuesto es que creo que a través de todas estas actividades empezó a darse una institucionalización de una práctica política, es decir, que muchas mujeres en estos años, aunado a muchos estereotipos de género que había, lo que ya les había mencionado, el feminismo maternalista, etcétera, se dieron cuenta que la forma de influenciar en la política era a través de la asistencia social, ¿no? Y esta cuestión lo quiero resaltar mucho porque normalmente la historia o los historiadores en la actualidad como que a veces menosprecian esta cuestión porque como no estaban en lo político de otros espacios y como que la asistencia social es un trabajo que era de mujeres, entonces pues se quedaron ahí. Esos muchos historiadores y historiadoras lo mencionan, pero yo digo, bueno, es que si no hubieran estas primeras maestras empezado a ocupar otros espacios, pues evidentemente en los años 60, 70 no hubieran venido toda esta nueva generación de políticas que lograron empezar a ocupar otros espacios. Hay que entender que son quizás estos primeros pequeños lugares que son fundamentales, los que van a ir aperturando otros espacios, otros lugares para las mujeres, pero otra vez también entendiendo que las mujeres son formadoras de instituciones que a veces no se les reconoce debidamente sobre estas actividades, ¿no? Y por eso creo que es fundamental mencionarlo y resaltarlo. Entonces, bueno, duró poco la presentación, no me quise extender mucho en temas contextuales, quería más bien dar o resaltar mucho la participación de las mujeres y varias de las consideraciones finales. Una es que evidentemente desde los años 30, bueno 20, 30 va a haber una concientización del deber social de las maestras y que esto va a influenciar bastante en el quehacer político que después va a lograr que las mujeres obtengan derechos políticos, la obtención de la ciudadanía política como ellas la llamaban, y que precisamente esa concientización era: mi papel es formar buenos ciudadanos y para tener buenos ciudadanos yo tengo que estar en la política, porque la política es lo que me va a permitir crear esos espacios, crear lugares favorables para la ciudadanía, y para estar en la política tengo que tener derechos políticos como votar y ser votadas, ¿no? Y eso es importantísimo para entender el movimiento sufragista. Ahora, otra cuestión como consideración final es la idea del feminismo maternalista, porque otra vez se cree, pues o evidentemente hay una crítica hacia cómo funcionaba por el hecho de que reforzaba los estereotipos de que las mujeres, pues su papel era como esposas, madres, etcétera, que ojo, otra vez estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, pero también hay que ver lo que ellas, estas maestras o estas mujeres también en general, utilizaban como una estrategia política, otra vez como una forma entendida de concientización, o como decir, yo tengo que votar porque si no puedo yo elegir quién va a ser, quién nos va a gobernar, entonces cómo me puedo asegurar que vamos a tener un buen futuro en el país, ¿no? O unas buenas instituciones, etcétera, o buenos representantes. Otra idea que ya la había mencionado es que las mujeres no participan en la política hasta 1947 o hasta 1953, sino que las mujeres vienen participando en la política desde muchos años atrás, pero que no nos podemos quedar con la idea de que es a través o a raíz de la obtención del voto cuando de repente vemos ya mujeres y ahí están, sino que las mujeres siempre han estado y estuvieron e hicieron mucho para obtener el voto y obtener otras cuestiones importantes o derechos políticos, ¿no? Y por último, que también son mujeres, todas ellas, que con base en lo que tenían o en las oportunidades que tenían, rompieron moldes y que definitivamente se enfrentaron a estereotipos, se enfrentaron a burlas, porque era muy común ver en la prensa burlas de estas mujeres que estaban en la política, de pensar que eran mujeres que se habían masculinizado, que tenían valores masculinos y por lo tanto les restaba, pero pues evidentemente fueron mujeres que no se dejaron, por así decirlo, y esa,
resiliencia, por decir un concepto, les permitió y nos permitió a todas las demás mujeres poder tener los derechos que en la actualidad tenemos, que es el votar, ser votadas, tener estas instituciones que ayudan a combatir las violencias que las mujeres sufren, ¿no? Y por eso hay que reconocer a ellas, no solamente a las mujeres que estaban a nivel nacional, sino también a estas mujeres que estaban en los ayuntamientos, que fueron las primeras regidoras, las primeras alcaldesas, que también crearon aportes muy importantes para la historia y para los derechos de las mujeres. Igual, eso es todo. Listo. Agradecemos a la maestra Ana Laura Ceballos Martínez por la conferencia magistral que nos ha impartido el día de hoy. Si alguna persona entre el público desea hacer alguna pregunta, alguna observación, pues aquí está nuestra conferencista por si quieren aprovechar. Primero, quiero felicitar a Ana Laura por una magnífica presentación. Yo tuve el privilegio de ser amigo de su padre, Manuel Ceballos, uno de los mejores historiadores de México, y resulta claro que ella va por el mismo camino. Yo viví en Estados Unidos muchos años, casi la mitad de mi vida, la otra mitad aquí en Suazo, Nuevo León. De hecho, uno de mis hijos estudió en el CECIT, aquí en Marín. Y cuando estaba en Estados Unidos, uno de los temas de mi estudio era la forma en que los migrantes mexicanos acudían a Texas a buscar oportunidades de vida. Y observé que iban también familias, no solamente jóvenes varones, para trabajar, iban familias enteras. Y en una de esas familias, una joven mujer de Lampazos, Nuevo León, Alicia Elizondo, tiene una trayectoria destacada que debemos conocer aquí en México. Ella fue desplazada por la Revolución Mexicana y su familia acudió a San Antonio, Texas. Tuvo el tino de casarse con un joven brillante, nativo de aquí, de Marín, Nuevo León. Me refiero a Ignacio Eugenio Lozano, que con el tiempo se convirtió en uno de los empresarios y periodistas más importantes de Estados Unidos, fundando el periódico La Prensa en San Antonio y La Opinión en Los Ángeles, periódico que todavía existe. Ahora, Alicia y Ignacio construyeron toda una vida y un patrimonio ahí en Texas y en California que ha sido muy duradero. Ella tuvo un papel destacadísimo en el área social y cultural de San Antonio, estableciendo con su esposo un hospital y una clínica para atender a gente joven y gente pobre que no tenía acceso al sistema de salud de Texas. Además, llevaba eventos culturales con artistas, músicos de México para elevar la cultura de la comunidad mexicana de San Antonio. Tuvo un papel muy destacado que no se conoce bien. De hecho, sabemos que la mujer es el centro de nuestros hogares, pero no ha sido el centro de la historia. Eso está cambiando, gracias a Dios, y también gracias a estudios como el que nos presenta Ana Laura. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Miguel González por su intervención. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario que quiera expresar? Antes de dar por concluida esta sesión, me permito solicitar a la licenciada Dinora Zapata Vázquez y a la licenciada Cintia Alejandra Salazar pasen al frente para entregar la constancia a nuestra conferencista por su participación. Me voy a permitir leerla.
La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, de la Secretaría de Extensión y Cultura y de su Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, otorga la presente constancia a la maestra Ana Laura Ceballos Martínez por su conferencia magistral titulada Sindicalismos, Magisterial y Participación Política de las Maestras Nuevo-Leonesas de 1930 a 1950, impartida el 5 de noviembre del año 2025, dentro del ciclo de conferencias Mujeres en la Historia, Alere Flama Maritatis, Marín Nuevo León, noviembre de 2025, firma el doctor José Villarreal Álvarez Tostado, secretario de Extensión y Cultura, y la maestra en Ciencias Ludivina Canto Ortiz, secretaria de Igualdad e Inclusión.